El video número 3 de este tutorial habla sobre los diferentes tipos de cables que existen para la transmisión de datos. Vamos a hablar de sus ventajas y mencionaremos ejemplos de cada uno de los tipos de cables. Los cables coaxiales, cables UTP y cables de fibra óptica. Vamos a empezar por hablar de los cables coaxiales. ¿Qué es un cable coaxial? No es más que un núcleo de hilo de cobre rodeado por un aislante, un apantallamiento de metal trenzado y una cubierta externa. El conductor central puede estar constituido por un alambre sólido o por varios hilos retorcidos de cobre, mientras que el exterior puede ser una malla trenzada, una lámina enrollada o un tubo corrugado de cobre o aluminio. En el último caso, resultará un cable semirrígido. Existen dos tipos de cables coaxiales, el coaxial grueso y el coaxial fino. Vamos a hablar del coaxial grueso. Este es rígido y aproximadamente tiene 1.27 centímetros de diámetro. Se lo denomina Ethernet estándar debido a que fue el primer cable utilizado por esta arquitectura. El núcleo de cobre es más grueso que el del cable coaxial fino, ya que cuando mayor sea el grosor, más lejos transporta las señales. No debemos olvidar esto. Se utiliza como enlace central o backbone para conectar varias redes más pequeñas basadas en el coaxial fino. Una de las ventajas del cable coaxial grueso sería que se lo utiliza en las redes de TV por cable CTV. Es posible transmitir voz, datos y video simultáneamente. Todas las señales son HDX, pero usamos dos canales que se obtiene una señal FDX. Se usan amplificadoras y no repetidoras. El cable coaxial fino es más barato que el coaxial grueso. Es flexible y fácil de instalar. Mide 0.64 centímetros de grosor. Se utiliza para la mayoría de tipos de instalaciones en redes. Puede transportar una señal hasta una distancia de 185 metros antes que la señal comience a sufrir atenuación. Una de sus ventajas, podríamos decir, que son diseñados principalmente para las conexiones de datos. Pueden acomodar aplicaciones de voz, pero no en tiempo real. El costo es bajo, la instalación es fácil, tiene una banda ancha de 10 megabits por segundo, tiene mejor capacidad en la canalización. Vamos a mencionar a los cables coaxiales RJ serie 58. Como vemos en la imagen, estos son algunos de la familia de los RJ58. Continuamos con los cables UTP. ¿Qué es un cable UTP? Sus siglas nos indican que es un par trenzado sin blindaje, más usado en telefonía. Está formado por 4 hilos de cobre o aluminio aislado. Están trenzados entre sí para evitar interferencia. Para instalaciones sencillas, no en redes de gran distancia. Su configuración es de tipo estrella, conectados a un panel central. El largo máximo es de 100 metros. Otra de sus ventajas es que soporta un amplio rango de sistemas y protocolos. Es fácil en la reubicación de dispositivos, tiene un bajo costo, poco diámetro, mejor manipulación. Alto ancho de banda, se usan repetidores para extenderlo. Cuenta con algunas categorías, entre las cuales vamos a mencionar la categoría 5E, que tiene un ancho de banda de 100 MHz, velocidad de 100 megabits, la categoría 6, 250 MHz, velocidad de 1000 megabits, hasta 500 MHz, con velocidad de 10 GB. Para dar por concluido este tutorial de medios de transmisión de datos, vamos a hablar sobre la fibra óptica. La fibra óptica no es más que una fibra de vidrio, delgada como un cabello. A diferencia del cable, esta nos permite navegar muchísimo más rápido. Los cables de fibra óptica usan impulsos eléctricos para comunicar los datos. La fibra usa impulsos luminosos, usa la luz
para transmitir la información. Por esta razón se dice que la fibra óptica es un haz de luz. Los componentes de la fibra óptica son 5, vamos a enumerarlos. El núcleo, el revestimiento, el buffer, el material resistente o fibra de arámido, el resistente exterior. Ahora también podemos ver que existen diferentes tipos de revestimientos de fibra. ¿Qué es el revestimiento? Es el recubrimiento de la fibra. Entre ellas podemos indicar que está la fibra dieléctrica doble chaqueta, fibra armada, fibra autosoportada y fibra autosoportada blindada. ¿Para qué es este recubrimiento? Es para, dependiendo de las instalaciones, de los lugares donde se la vaya a poner, para que la fibra esté más protegida. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de fibra que existen, que son dos, la fibra monomodo y la fibra multimodo. Vamos a hablar de cada una de ellas y dar algunas características. La fibra monomodo utiliza un modo único de luz para transmitir la señal, es decir, a manera lineal. Alcanza distancias de tendido hasta 3.000 metros. Esta se usa con frecuencia para conexiones entre edificios. Un ejemplo de dónde utilizaríamos fibra monomodo. En las compañías telefónicas utilizan equipos especiales para lograr distancias de hasta 100 kilómetros. Estas utilizan fibra monomodo, que son distancias mayores. Esta sería una conexión de tipo WAN. Fibra multimodo. Utiliza modos múltiples de luz para transmitir la señal, es decir, a maneras de zigzag. Alcanza distancias de tendido de hasta un máximo de 2.000 metros. Por ende, depende de las distancias la utilización de los tipos de fibra. A menor distancia, la fibra multimodo. A mayores distancias, la fibra monomodo. Un ejemplo de la utilización de la fibra multimodo podríamos indicar que se usa con frecuencia en backbones, es decir, dentro de edificios, que sería una conexión LAN. Para concluir, vamos a hablar sobre el tamaño, que está dado por micras, y la velocidad, que está dado por gigas, de la transmisión de la fibra óptica. Empezando por la fibra multimodo, tenemos que existen 4 tipos. OM1, 62.5 sobre 125 micras, que alcanza una velocidad de hasta 1 giga sobre segundo, y los LED como emisores. OM2, 50 sobre 125 micras, soporta hasta 1 giga sobre segundo, los LED como emisores. OM3, 50 sobre 125 micras, soporta hasta 10 gigas, láser como emisores. OM4, 50 sobre 125 micras, soporta hasta 40 gigas, láser como emisores. En la fibra monomodo existen 2 tipos, que son OS1 y OS4, 9 sobre 125 micras ambos, los láser como emisores. Cada fibra necesita de sus propios accesorios que sean de las mismas características de la fibra, caso contrario no se acoplarían. Con esto damos por concluido este tutorial.